Bienvenidos a otro módulo más del curso de infraestructura deportiva. En esta oportunidad vamos a ver lo que son tribunas. En este módulo veremos lo que son los componentes de las tribunas, los aspectos normativos. Vamos a ejemplificarlo a través de un caso que es el proyecto de Villa María del Triunfo que se hizo para los Juegos Panamericanos del 2019. Luego veremos lo que son los aspectos relacionados a barandas y pasamanos en tribunas y los tipos y características de barandas que se suelen usar en este tipo de instalaciones y adicionalmente otros aspectos relevantes. Bien, respecto a los componentes, son los que pueden ver en pantalla, son bastante variados y, digamos, se incluyen o no dependiendo de la envergadura de las instalaciones, dependiendo del tipo de instalaciones, ¿no? Para ejemplificar, este es el caso del Estadio Nacional, un estadio bastante grande de alrededor de 50.000 espectadores, en el cual se cuenta con una zona VIP, que es este espacio central con una visión y unos servicios privilegiados respecto a las otras locaciones. Luego tenemos el espacio dirigido a personas con discapacidad, que es esta zona aquí que se ve un poco pequeño, pero digamos es el acceso en el cual los usuarios en silla de ruedas tienen acceso fácil al campo y una ubicación que les permite poder mirar el espacio deportivo sin interrupciones o sin circulación frontal. Luego tenemos lo que son las salidas al campo, que hay, digamos, existen salidas que no se usan habitualmente, que están dirigidas a que en ciertas situaciones, sobre todo en situaciones de emergencia, los espectadores puedan evacuar desde las tribunas hacia el espacio deportivo, ¿no? Suelen ser de acceso controlado. Luego tenemos lo que son los pasajes longitudinales, que se ven que atraviesan toda la tribuna y que están cada cierto número de filas que permite moverse a lo largo de las tribunas. Y luego tenemos lo que son los pasajes transversales, que reciben el nombre también de pasillos escalonados o gangways, que son estas, entre comillas, escaleras. Vamos a ver en su momento que no lo son porque, digamos, la normativa que regula estos pasillos escalonados no son la normativa que regula el diseño de escaleras, ¿no? Por eso es importante esa diferenciación. Y bueno, tenemos también las bocatomas, que también se conocen como vomitorios, que son los que nos permiten el acceso a diversas zonas de las tribunas y que la cantidad y la ubicación de estas dependen pues de diversos aspectos, ¿no? Sobre todo de la cantidad de gente a la que van a atender, ¿no? En algunos estadios como este, que es bastante grande, se ve una gran presencia de vomitorios o bocatomas. Y mientras que proyectos más pequeños, con una menor cantidad de aforo por cada bocatoma, se ve que son estas más espaciadas, ¿no? Como vamos a ver en otros ejemplos. Y bueno, las butacas, que de alguna forma pues son los elementos individuales asignados a cada uno de los usuarios de estos espacios. Bien, ahora veremos lo que son los aspectos normativos. Esto está obviamente aterrizado en lo que es la realidad peruana. Existen, digamos, en cada país una normativa aplicable. Esto se podría tomar referencialmente en el caso no lo estén viendo en proyectos aplicados en Perú, ¿no? Eh, para un caso, digamos, un poco más generalizado, se podría hacer referencia a las normas NFPA 101, que también de alguna forma, no de manera específica, pero sí regula varios de estos aspectos, En los Juegos Panamericanos, es más, para muchos vacíos que existían en nuestra norma, nos apoyamos en la NFPA 101 para sustentar el diseño de algunos elementos del diseño de tribunas, entre otros casos. Pasemos a lo que son las bocas de salida, las bocatomas. Tenemos 3 artículos que son los que regulan el diseño de estos componentes. El artículo 13 nos dice que las bocatomas tienen que estar eficientemente distribuidos y ubicados de forma clara y que tiene que haber una, como mínimo, por cada sector de tribuna con un máximo de 2.500 personas por sector. Entonces, esto para aterrizarlo, cuando dice eficientemente distribuidos y ubicados de forma clara, aquí vamos a ver, eficientemente distribuidos, eso siempre va a depender del diseño, no hay una, digamos, disposición mandatoria absoluta.
y mínimo uno por cada sector de tribuna. Esto sí nos obliga a poner una bocatoma por cada 2.500 personas, ¿no? El problema con nuestra normativa, aquí esto me permite acotar una observación, es que en muchos de los casos la normativa está pensada muchas veces en una instalación deportiva en particular y en muchos casos estadios, ¿no? Entonces el problema es que nuestra normativa, sin especificar o sin diferenciar, estas normas son para estadios, estas para polideportivos, estos para espacios comunitarios, digamos, de menor complejidad, en muchos casos, sin hacer esa diferenciación, generaliza conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este artículo que dice mínimo uno por cada sector de tribuna con un máximo de 2.500 personas por sector, cuando la plantearon, estaban pensando en un estadio que tiene definitivamente más de 2.500 espectadores, ¿no? Pero ¿en qué medida eh, mínimo uno por cada 2.500 espectadores es aplicable para una tribuna pequeña de 500, 1.000, 1.500 espectadores, ¿no? Donde seguramente va a ser forzoso también colocar más de una bocatoma, pero aquí te piden solo una, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando revisemos la normativa peruana. Luego, el artículo 14 nos dice, el ancho será múltiplo de 0.6 y servirán un máximo de 20 filas por asiento. Aquí con este punto 6 es un criterio que se maneja mucho en lo que son las normativas de seguridad y evacuación para lo que son vías de evacuación. Y se tiene que entender la lógica para saber por qué se aplica, ¿no? Esto lo he conversado alguna vez con algunos colegas. Alguna vez he tenido un desacuerdo, pero finalmente lo que se tiene que entender es que el punto 6 te asegura de que no haya ni más ni menos del espacio que se necesita para que pase un número determinado de personas, ya sea una, dos o tres personas, ¿no? Entonces, el problema está cuando tienes aglomeración de gente, ¿no? Entonces, tienes que ser varias personas saliendo por una, en este caso, una bocatoma, saliendo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si tú cuando haces el cálculo, porque hay una fórmula para determinar el ancho de las bocas de salida, y el cálculo te dice que tienes que tener un ancho mínimo de 3.2 metros para la cantidad de gente que tiene que salir por ahí? Lo que sucede es pues que la norma te obliga a que, como tiene que ser múltiplo de 0.6, tengas que elevar de 3.2 a 3.6. ¿Y esto por qué se da? Porque, digamos, con 3 metros pasa un determinado número de personas, ¿no? Digamos, 0.6 por persona. Estamos hablando pues de que van a poder pasar 5 personas, digamos, en un flujo de circulación, con un flujo adecuado, ¿no? Mientras que en un 3.2 posiblemente te permita una sexta persona, pero una sexta persona apretada, ¿no? Entonces, ese flujo se podría interrumpir. Con un punto 6 ya entran 6 personas, digamos, en ese recorrido, ¿no? Entonces, el 3.2 termina siendo peligroso, ¿no? Esto se ejemplifica mucho, de repente, si no has tenido la oportunidad de ver situaciones de este tipo, cuando tú estás en un vehículo, perdón, en una vía vehicular, y tienes una vía, pues, que en muchos casos tiene dos carriles. ¿Y qué sucede cuando tienes un, no tercer carril, pero a veces en muchas vías existen espacios adicionales a los carriles? No sé si se han percatado, es bastante frecuente que un tercer vehículo intente, digamos, circular por ese carril, entre comillas, adicional, que no lo es porque no tiene el ancho adecuado. Y se generan, pues, digamos, obstrucciones en la circulación normal, ¿no? Entonces, esto tiene el mismo principio, ¿no? El ancho de punto 6 nos asegura esa fluidez, digamos, en la circulación del ancho de la vía de evacuación. Y bueno, el tema de que servirán un máximo de 20 filas de asientos es un tema normativo que también se entiende que responde a estos criterios ya más vinculados, por más que estén en la norma específica de deportes, están más vinculados a un tema de seguridad y evacuación. Luego, tenemos que el artículo 26 de la norma 100 del RNE nos dice sobrepasada la distancia de 45 metros de longitud desde la butaca más alejada hasta la bocatoma, aplican las exigencias de la norma A130. Eh, Esto es un poquito más complejo, pero cuando dice que aplican las exigencias de la norma 130, estos son los artículos vinculados pues a exigencia de rociadores, exigencia de otros sistemas complementarios
que te permiten de alguna forma compartimentación, muros cortafuego, compartimentación de ambientes, ¿no? No son precisamente aplicables a una tribuna porque, digamos, es un espacio abierto, un espacio que está a una altura, digamos, lo suficientemente alejada como para no requerir rociadores. Ese es otro aspecto ya que abordaremos cuando veamos el tema de seguridad. Y por eso la norma es bastante, digamos, abierta en ese aspecto, ¿no? O sea, lo que básicamente te está diciendo es la alerta de que, ok, cuando sobrepases los 45 metros de longitud o de recorrido desde la distancia más lejana, aplica la normativa A130, ¿no? Ahí es cuando el especialista te va a dar los criterios complementarios de seguridad eh, para que puedas manejar distancias mayores a 45 metros, ¿no? Entonces, con eso cerramos o digamos, vimos ya todo lo que son las normas vinculadas a las bocas de salidas o bocatoma. Luego tenemos lo que son los pasajes de circulación transversales, que son los que les mencioné, estos transversales a la pendiente de la tribuna, y que también se conocen como pasillos escalonados o como gangways. Entonces tenemos que, aquí aplica el artículo 14, te dice, el número máximo de asientos entre pasajes es 28 para butacas sin espaldar, 26 para butacas con espaldar sin apoyabrazos y 24 para butacas con espaldar con apoyabrazos. Y te dice, el ancho mínimo es de 1,20 m y deben ser múltiplos de 60, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí la norma es que cuando tenemos butacas sin espaldar, que son las sentaderas, que es el caso en el caso del Estadio Nacional de las que se encuentran en norte y sur, eh, estamos hablando pues de que aquí nos permiten una mayor cantidad de butacas entre pasillos escalonados, ¿no? Y se entiende pues que estas, estos sectores tienen, digamos, una menor exigencia a nivel de facilidades o de confort, ¿no? Pero como también se tiene que respetar un tema de seguridad, de fluidez, de funcionalidad en las circulaciones, también nos dan un máximo, ¿no? Entonces, conforme la butaca termina siendo de mayor confort, la cantidad de asientos que te permiten entre un pasillo escalonado y otro es menor, ¿no? Entonces, para butacas con espaldar y con apoyabrazos, que normalmente son las que se manejan en la zona VIP, te indican pues que el número tiene que ser menor, que en este caso es 24. Y el ancho mínimo es de 1,20 y tienen que ser múltiplos de 60. Por el mismo motivo que vimos en el caso de las bocas de salida, tienen que ser múltiplos de 60. Ese criterio se va a manejar en todo lo que son vías de evacuación o de circulación, ¿no? Porque no estamos en ese capítulo aún. Luego veremos lo que son la normativa vinculada a pasajes de circulación longitudinales. Nos dice que el ancho mínimo será de 1,20 y múltiplo de 60, como en todas las vías de circulación. Y deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asientos, ¿no? En el caso del Estadio Nacional tenemos, justamente por la cantidad de filas que tenemos, en la mayor parte del estadio tenemos una vía de circulación para cumplir con esa exigencia normativa. Y es justamente a la altura a la que se suelen manejar las bocatomas, ¿no? Aunque acá tenemos, si vemos, creo que dos. Ya por un tema funcional, no porque la norma exija, ¿no? Y bueno, respecto al ancho de pasajes y bocatomas, aquí ya no nos salimos de la norma 100 y nos vamos a la norma 130. El artículo 22 nos dice pues que se calcula en base al número de personas por el factor 0,005 redondeados arriba en múltiplos de 60, ¿no? Esta es la forma que les dije que se tendría que aplicar aquí en bocatomas hace un momento. Luego, en lo que son escaleras para público, y ojo que aquí estamos hablando de escaleras, no de pasillos escalonados, ¿no? Hace un momento vimos lo que son los pasajes de circulación transversales, pasillos escalonados o gangways, sinónimos. Y estas son las escaleras. En las escaleras para público aplican las normas de escaleras y es básicamente como son escaleras de acceso de uso público para una edificación de uso público. Entonces tenemos que el ancho de grada o paso tiene que ser de 30, el ancho del tramo de escalera múltiplo de 60, los pasamanos laterales y pasamanos intermedios se tienen que colocar cada 2,4 metros, ¿no? O sea, tú tienes que poner pasamanos a ambos lados y si superas un ancho de 2,4 metros tienes que poner un pasamanos intermedio. Y luego barandas protectoras al vacío con separación a ejes de parantes de 0,13, aunque si mal no recuerdo, la normativa
La A10 se ha actualizado y esto me parece que está en 10 centímetros. Eso se puede verificar fácilmente, ¿no? Pero la idea es, digamos, que tengamos estos elementos de protección. Ahora, en el caso de butacas, tenemos el artículo 7, 12, 14 y 18 de la norma 100 del RNE. El primero, el artículo 7, es básicamente un factor que tenemos que ver que se cumpla, ¿no? Entonces, normalmente no se usa este factor para diseñar. Si uno respeta, digamos, el resto de normas vinculadas a butacas, cuando hace la verificación, una vez que tienes diseñada la tribuna, normalmente lo deberías cumplir, pero al ser un tema normativo, es necesario saber el dato para hacer la verificación una vez que se termine con el proceso de diseño. Y luego tenemos el artículo 12 que nos habla acerca de la distancia longitudinal entre dos asientos de filas contiguas, es decir, la distancia entre fila y fila en la tribuna, ¿no? Entonces, nos habla que cuando tenemos butacas sin espaldar, que es el caso, en el caso del Estadio Nacional son estas que están en norte y en sur, eh, tenemos que nos piden que haya 80 centímetros en este tipo de butacas y cuando tengo butacas con espaldar sin apoyabrazos o butacas con espaldar con apoyabrazos me pide que sea 85 centímetros, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué? Porque esas butacas son un poco más grandes, requieren un poco más de espacio y no podemos tener lo mismo que en butacas sin espaldar que necesitan menos espacio y, y nos permiten, digamos, poner los pies con comodidad, ¿no? Luego, yo no sé por qué la normativa hace una diferencia en coliseos e hipódromos y en el cual es un poquito menos exigente. En el caso de butacas con espaldar sin apoyabrazos, porque si bien en estadios y polideportivos me piden que sea 85 para butacas con espaldar sin apoyabrazos, para el caso de coliseos y hipódromos me permite que sea 80 centímetros, ¿no? Entonces, no sé por qué la diferencia, pero al ser un tema normativo tenemos que cumplir con él, ¿no? Un tema curioso es que hay muchas instalaciones deportivas en nuestro país, en el Perú, en la cual esas distancias no se respetan y muchas veces hay proyectos de remodelación en los cuales pues una butaca que no tenía ni butaca, no era ni sentadera ni nada, era concreto simple para que te sientes encima, que hay muchas instalaciones que son así, sobre todo las más antiguas. Luego le quieren instalar butacas y nos encontramos pues con que la norma nos piden más distancia para este tipo de asientos. Sin embargo, ese tipo de adecuaciones ya no se pueden hacer, ¿no? La única forma de hacer que una butaca incremente su distancia, su dimensión longitudinal entre fila y fila, es demolerla y volverla a hacer, ¿no? No puedes hacer una adecuación del perfil de la tribuna y por ende, pues, no es factible poder adecuar el espacio disponible a estas dimensiones, ¿no? Y es un tema, pues, con el que tienes que de alguna forma jugar. ¿Por qué? Porque tienes una exigencia normativa, tienes un requerimiento por parte del cliente o del evento, si es que es una remodelación dirigida a atender un estándar de calidad de un evento, y tienes que saber sustentar, pues, en qué medida, ok, yo eh, no estoy llegando a cumplir con el punto 85 porque tengo 80 y le estoy poniendo una butaca con espaldar, ¿no? Entonces, tienes que buscar un modelo de butaca que no sea lo suficientemente invasiva o que sea la menor distancia que tenga en este sentido de profundidad para que funcione bien en un espacio de 80 centímetros, ¿no? Y luego tienes que hacer en tu memoria descriptiva un sustento de este incumplimiento, entre comillas incumplimiento, ¿no? Porque sí funcionaría, ¿no? Y afortunadamente la norma, creo que es la 10, no estoy tan seguro, permite a los proyectistas sustentar sus diseños, ¿no? Pero tienes que hacerlo, o sea, no te puedes tan solo zurrar en la norma. Entonces, amerita que en la memoria descriptiva incluyas un sustento de que tu butaca con espaldar está funcionando dentro de los 80 centímetros que tienes disponibles, eh, porque no hay forma de poder hacer la remodelación sin tirarte la tribuna abajo, ¿no? Que termina siendo un sinsentido porque el diseño de esta butaca en particular que vas a buscar en el mercado sí te permite funcionar adecuadamente, ¿no? Y bien sustentado. No es un riesgo no hacerlo porque finalmente te podrían observar. Luego, el artículo 14 me habla acerca de la distancia transversal de las butacas. Esto es
el transversal uno al costado del otro, y me dice, para butacas sin espaldar, tiene que estar a 50 centímetros entre eje y eje, a 55 en butacas con espaldar sin apoyabrazos y a 60 en butacas con espaldar con apoyabrazos, ¿no? Entonces, esto básicamente obedece pues al ancho que va a tener la butaca y al confort también que se espera en, en sectores, ¿no? O sea, en sectores que tienes butacas sin espaldar, obviamente es un sector de, entre comillas, menor categoría, digamos, y por ende, pues, las necesidades de confort son menores y te permiten, pues, que los usuarios estén un poco más apretados, ¿no? Ahora, el artículo 18 menciona la distancia mínima entre respaldos será de 0,80 en asientos sin espaldar y 0,85 en asientos con respaldar, ¿no? Entonces aquí, de alguna forma, este es un problema también de la normativa peruana, está de alguna forma, ya está hablando de los respaldos, ¿ya? No está hablando de los ejes de los asientos, pero termina siendo exactamente lo mismo. En aplicabilidad termina siendo lo mismo que este artículo 12, ¿no? Es más, de alguna forma es un poquito contradictorio, porque esta norma aquí, no, el artículo 18 no diferencia entre coliseos o hipódromos e estadios y polideportivos. Y si te das cuenta, la distancia, cuando haces las filas, la distancia entre ejes va a ser la misma distancia entre respaldos, ¿no? Porque los asientos se colocan siempre equidistantes. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras que aquí la, la norma te permite, digamos, tener una distancia de 80 centímetros considerados a eje, para butacas con espaldar y sin apoyabrazos en coliseos e hipódromos, este artículo 18 te dice que cuando tienes respaldar, tiene que ser a 85. Entonces, de alguna forma este artículo, el artículo 12, en ese extremo no sería aplicable, porque si aplicas este 0,80 para butacas con espaldar sin apoyabrazos en coliseos e hipódromos, no estarías cumpliendo con la 18. Entonces es una contradicción. En todo caso, de alguna forma, este artículo 12 cuasi estaría de más, ¿no? Entonces, como un tema que siempre recomiendo es que cuando tienes una contradicción entre normas, ok, aplica la más exigente. Entonces, si esta es, entre comillas, permisiva, esta no lo es. Y cuando cumples con esta que es más exigente, eh, cumples con la que no lo es. Cumples con las dos realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto siempre te plantea mínimos, ¿no? No es que las normativas no son prescriptivas a un nivel de tienes que hacerlo así, sino te da distancias mínimas para diseñar. Entonces, la recomendación para que no tengan problemas es apliquen forzosamente el artículo 18, ¿no? Entonces, cuando tengas asientos con respaldar, ya sea con apoyabrazos o sin apoyabrazos, apliquen 85 centímetros, ¿no? Y esto de aquí, ignórenlo. Ahora, nos dice la distancia mínima entre el frente del asiento y el respaldo de la siguiente fila es 40 centímetros para asientos fijos sin espaldar, y 45 en asientos con espaldar y con apoyabrazos. Aquí básicamente en lo que se tienen que fijar es que el diseño de su butaca les permita respetar esta normativa, ¿no? Entonces no es cosa pues ya tener la estructura de la tribuna y después comprar cualquier asiento, ¿no? La idea es que cuando determinen dentro de las características o dentro del diseño, perdón, ya se considere el modelo de butaca que se va a usar y hagan la verificación de que estas distancias se estén respetando. Normalmente se llega a cumplir con los diseños disponibles en el mercado, pero se tiene que verificar porque podría presentarse algún diseño en particular que por temas de confort no sea compatible con el diseño de la geometría de tribuna que estemos diseñando, ¿no? O sea, no es lo que suele pasar, pero es forzoso que se haga la verificación. Entonces, en este artículo 18 se menciona el tema de la isóptica. La isóptica lo vamos a revisar en un módulo en particular de este curso, pero digamos es importante saber que a nivel normativo la isóptica ya se exige en este artículo y básicamente lo que te dice es haz el trazo
y sustenta que hay visibilidad de una fila a otra, ¿no? De que puedes ver el campo sin interferencia de las cabezas de las personas que están abajo. Eso, como les digo, en detalle lo vamos a ver en un módulo en particular. Y bueno, las butacas tienen que estar fijadas al piso. Esto para evitar que la puedan coger y que las puedan, uno, que las puedan vandalizar y dos, que pueda ser motivo pues de usar como arma frente a cualquier exabrupto que haya en la instalación deportiva, ¿no? Y en el caso de los palcos, esto de que estén fijadas al piso ya no es exigible. Ahora aquí tenemos que para butacas con espaldar y con apoyabrazos en zona VIP tenemos que la distancia entre ejes debe ser mayor a 60, ¿no? Entonces aquí esto de alguna forma también ya habíamos visto este tema aquí en el artículo 14, ¿no? Aunque acá son un poquito más específicos y es más, dice mayor a 60 centímetros. Entonces, el artículo 14 también nos dice respecto a las butacas con espaldar, apoyabrazos y asientos rebatibles. Ah, perdón, que la zona VIP tiene que tener espaldar, tiene que tener apoyabrazos y los asientos tienen que ser rebatibles. Entonces, la idea de esto es que den mayor confort al espectador, porque al ser rebatibles, digamos, también la circulación va a ser mucho más fluida, ¿no? Y bueno, y la distancia entre ejes transversales también tiene que ser de 60 centímetros, ¿no? Como les digo, la normativa es muy reiterativa y a veces, frente a esa reiteración, a veces se presentan estas incongruencias, como les mostré hace un momento. Y respecto a la zona VIP, también el artículo 18 menciona, en la zona de uso exclusivo las butacas estarán fijadas al piso y serán plegables. La distancia entre respaldos de las butacas no será menor a 80 centímetros, ¿no? Entonces acá también están de alguna forma siendo reiterativos con otras normas, ¿no? Entonces, en resumen, la zona VIP, las butacas tienen que ser de fondo 85 centímetros, la distancia entre ejes tiene que ser un poco más de 60 centímetros, aunque eso de más 60 centímetros es un sinsentido, ¿no? Con 60,5 cumples. Entonces, partamos con 60 centímetros. Tienen que ser con asientos rebatibles y nada más. Y finalmente tenemos la zona para personas con discapacidad. Esto en el capítulo de accesibilidad lo vamos a ver con mucho mayor detalle, pero digamos para saber la normativa que es vinculada a lo que es tribunas, tenemos que saber que el artículo 24 nos dice un espacio para cada 250 espectadores con discapacidad. Y diferentes categorías de localidad. Esto quiere decir básicamente que no pongas a todos los espacios para personas en silla de ruedas, no los pongas todos juntos, ¿no? Dice, por ejemplo, si tienes 3 sectores de tribunas o 20 sectores de tribunas, pongas un espacio para personas con discapacidad en cada uno de esos sectores, ¿no? Entonces, ahora, sé que muchas veces, o sea, eso es lo deseable, ¿no? Hay muchos casos en los cuales, pues, podrías tener un sector en particular que es complejo brindar un espacio adecuado para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, acá no es forzoso, no dice explícitamente que tiene que ser en todas las categorías de localidades, sino dice en diferentes categorías de localidades. Entonces, el objeto no es, pues, generar proyectos con mayores sobrecostos o de alguna forma complejizar innecesariamente el diseño. Lo que básicamente te está diciendo es, oye, tú tienes 3 niveles, por ejemplo, de, de entradas a una instalación deportiva. Para los 3 niveles genera espacios para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, podrían ser equivalentes, ¿no? Si tú tienes 20 tipos de espacios o 20 tipos de sectores, pero los 20 tipos de sectores responden a 3 categorías de visibilidad, de confort, de facilidades. Entonces, en los tres que hay espacios para personas con discapacidad, ¿no? Que no se malentienda esto. Entonces, porque sí he visto que frente digamos, a la falta de... Ese es el problema que tiene la normativa vinculada a accesibilidad o en general, ¿no? Muchas veces no se dice la intención de por qué se está haciendo una exigencia, ¿no? En la normativa chilena, en la normativa de accesibilidad, hay una guía normativa de accesibilidad, pero complementariamente hay una guía
que te dice el porqué de esas normas, ¿no? Entonces, facilita muchísimo el entendimiento de la normativa porque sabes con qué intención se hace y cuando lo aplicas, por la falta de contexto, no lo aplicas mal, ¿no? Entonces, es importante saber las razones de por qué se plantea una exigencia normativa, ¿no? Para plantearla adecuadamente y no se planteen sin razones también, ¿no? Bueno, y dice que los espacios para personas con discapacidad tienen que ser de 1.5 por 1.5. Esto, como les digo, en la normativa de accesibilidad lo vamos a ver con mayor detalle. Y definitivamente esto se queda corto, ¿no? 1.5 por 1.5 con un acompañante y de 2 por 1.5 cuando se consideran dos acompañantes, ¿no? Acá, sinceramente, les recomendaría no se guíen de este capítulo en particular del curso para diseñar eh, espacios para personas con discapacidad, porque este artículo particularmente de la norma 100 se queda bastante corto y si solo se limitan a aplicar esto, muy posiblemente van a incumplir la norma de accesibilidad que es muchísimo más reciente y dos, no va a funcionar bien. Ahora veremos el caso de Villa María del Triunfo, que les dije, esta es una tribuna bastante sencilla por el aforo, que son 1.500 espectadores, pero que al final, por lo mismo que es una tribuna sencilla, por la baja complejidad de la edificación, termina siendo también un ejemplo útil porque simplifica, digamos, la aplicación de las exigencias normativas, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos los vomitorios o las bocatomas. El número que se ha planteado, aquí, si se dan cuenta, hay uno, dos y tres. Aquí esta no se ve muy bien la tercera. Solo tres bocatomas porque, como les dije, la cantidad de personas, el número de filas, hace pues que no sea necesario colocar tantos vomitorios, ¿no? Y responden al número y el ancho de evacuación que se ha calculado. Luego tenemos el número de butacas, se han planteado 26 butacas entre, entre pasajes transversales o pasillos escalonados o gangways, como les dije, porque son butacas con espaldar sin apoyabrazos. Ahora tenemos pasajes longitudinales, esto no aplicó porque como pueden ver aquí no hay más de 20 filas. Y bueno, salidas al campo, en este caso particular no está aplicando. No está aplicando. No es una exigencia normativa la salida al campo. O sea, las salidas al campo yo se las mencioné en el caso del Estadio Nacional. Es una recomendación que existen para el diseño de estadios de fútbol, ¿no? Por la cantidad de aforo, los riesgos que suelen estar vinculados a este espectáculo deportivo en particular. Pero el ejemplo de Villa María del Triunfo, esto es hockey sobre césped, no tiene ni la envergadura de una instalación de un estadio de fútbol. El evento de por sí no tiene la dinámica que tiene un partido de fútbol, ¿no? No se esperan, digamos, mayores exabruptos en ese tipo de espectáculos deportivos y por ende no es un tema que se exija en esta disciplina deportiva, ¿no? Entonces, no aplican las salidas al campo y es más, si aplicara, no hubiese podido ser posible hacer este diseño porque como se pueden dar cuenta, la tribuna está en un segundo nivel, ¿no? O digamos en un seminivel, en un 1.5. Entonces hubiese sido bastante complicado poder hacer una salida del campo en este caso. Bueno, aquí los pasillos escalonados, el ancho se está haciendo según el aforo. Mira, como pueden ver, son bastante anchos los pasillos escalonados, pese al poco aforo del, a la poca cantidad de aforo de la tribuna, ¿no? Y siempre hay un equilibrio entre también la cantidad de salidas que se están planteando, ¿no? Tengo pocas salidas, entonces tengo un gran grupo de gente que está saliendo por los pasillos escalonados y tienen que ser lo suficientemente anchos para cumplir con el cálculo. Y bueno, la zona VIP, en este caso de hockey, la tenemos aquí al centro con esta ubicación y accesos privilegiados, también con asientos con mayor confort. Y en este caso particular de la zona reservada para personas con discapacidad y sus acompañantes, se encuentra en la zona frontal, bastante cercano, bastante accesible a las bocas de salida, y el diseño se ha planteado de tal forma de que no sea interrumpido por la circulación de personas delante de ellos, ¿no? Entonces es un ejemplo bastante sencillo en el que pueden ver la aplicación normativa, ¿no? Ahora tenemos el caso de las barandas y los pasamanos en tribunas. Entonces, las barandas y pasamanos en tribunas, como pueden ver, hay varios tipos.
Existen diversos criterios que no necesariamente son normativos. Es más, nuestra norma se olvida un montón acerca de este tema de barandas y pasamanos en tribunas. Pero les voy a dar las recomendaciones del estándar de diseño que se manejó en los Juegos Panamericanos. Entonces, en pasajes transversales, deberíamos asegurar que cuando tenemos un ancho, digamos, lo suficientemente ancho para que haya más de una persona circulando, eh, pongamos barandas intermedias en estos pasajes, ¿no? Que son bastante útiles. Y cuando no son lo suficientemente anchos, poner estas barandas longitudinales. Como les digo, no son exigibles normativamente, pero sí son bastante útiles, ¿no? Acuérdense, pues, acuérdense del tema de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es un tema no solo personas en silla de ruedas, no solo personas con baja visión o ciegas. Estamos hablando de accesibilidad universal, que las instalaciones deben estar dirigidas para todo público. Entonces, hay muchísimas personas que no necesariamente son personas con discapacidad, que requieren ciertos apoyos para hacer uso de, en este caso, los pasillos escalonados, ¿no? Entonces, un tema importantísimo en los pasajes transversales, siempre tener este tipo de barandas al final de los pasajes, ¿no? Esto es para evitar que si existiera un accidente, una caída, un empujón, las personas no terminen, pues, un metro más abajo, ¿no? Entonces, importante estas barandas al final de los pasajes transversales, como lo pueden ver aquí o lo pueden ver acá, ¿no? También, cuando tenemos las bocatomas, tenemos que asegurar de que el uso de las butacas sobre las bocatomas sea un uso seguro, ¿no? De que el punto de equilibrio de la persona esté por encima de su centro de gravedad y buscando también no interrumpir la visibilidad del campo, ¿no? Y si es que no se puede solucionar, aquí no van butacas, ¿no? O sea, pones la baranda y no pones las butacas, porque lo que tienes que asegurar sobre cualquier cosa es la seguridad. Y bueno, un tema importante es las restricciones de acceso a cualquier espacio que esté por debajo de los 2,10 m, que es muy frecuente el caso de escaleras, ¿no? Entonces, cuando tengas una escalera, en este caso se ha solucionado poniendo una baranda para que las personas de casualidad, porque están mirando otro sitio, están en el celular o cualquier cosa, no caminen y se encuentren pues con un obstáculo por debajo de los 2,10 m. En muchos casos también usan jardineras o algún elemento que forma parte ya de la arquitectura, no algo así tan, a veces de repente tan sencillo como una baranda, ¿no? Y bueno, también el tema de las barandas en escaleras y rampas de acceso a tribunas. Y las barandas tipo P en pasillos escalonados. Si visitan las instalaciones de los Juegos Panamericanos, podría decir que todas las instalaciones de los Juegos Panamericanos tienen este tipo de barandas, ¿no? En muchos casos porque fue un estándar de diseño que nos plantearon los asesores ingleses, que esto en Europa es súper común, es más, creo que sí es exigible según las normas de ellos y las del NFPA, eh, pero en nuestra normativa no lo son. Pero sí son súper recomendables incluirlas, ¿no? En algunos casos, en algunos proyectos pensaron que era obligatorio y las pusieron, ¿no? Afortunadamente pensaron que era obligatorio. Bien, ahora veremos los tipos y características de las barandas. El artículo 35 de la norma 10 del RNE, la última actualizada, nos dice que la altura de las barandas tienen que ser de 1 metro de altura cuando tienen caídas contiguas superiores a 1 metro. Cuando superas los 11 metros, tener 1,10 de altura para asegurar, digamos, evitar caídas accidentales. Nos pide que para espacios de uso público tengamos una resistencia de la baranda de 100 kilogramos por metro lineal. Entonces, este es un tema importante y eso es algo que normalmente nosotros los arquitectos obviamos, lo damos por descontado, pero nos tenemos que asegurar de que el calculista estructural verifique que la cantidad de elementos, el tipo de fierro, el anclaje que se hace de la baranda sea el adecuado para cumplir con este criterio, ¿no? Para comentarles, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de Villa María del Triunfo, no miento, afortunadamente en el proceso de diseño se nos exigió sustentar que se cumplía con la resistencia
Nosotros como arquitectos no lo habíamos hecho, eh, pero digamos, los revisores nos pidieron que sustentáramos en nuestra memoria el que estábamos cumpliendo con esa resistencia y no solo un dicho, no solo como una especificación de términos de arquitectura, sino como un cálculo. Se lo pedimos al ingeniero estructural que muy fácilmente, digamos, vio la cantidad no, nos dijo la cantidad de arriostres de las barandas que teníamos que poner, el tipo de anclaje que teníamos que colocar y el tipo de tubo de acero que teníamos que usar para las barandas y aplicamos el diseño y cumplió efectivamente con esto. En otro proyecto que fue, si mal no recuerdo, el del Callao y el de San Marcos, no hubo esa exigencia en el proceso de diseño, sin embargo, afortunadamente, como había participado en esto en Villa María, hice la verificación con un ingeniero estructural ya en la oficina técnica cuando estábamos en obra y se hizo la verificación del cálculo y se implementó en la ejecución, ¿no? Entonces, como les digo, dos proyectos igual de exigentes, mismo, digamos, programa de proyectos. Sin embargo, en uno se hizo en el diseño y en la otra se hizo un ajuste en la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos presente. Luego, la normativa nos dice que los tramos inclinados debe tener una altura mínima de 85 centímetros, medidos de la arista del paso y contrapaso, ¿no? Entonces, desde esa esquina se miden 85 centímetros, que es básicamente para lo que son escaleras y pasillos escalonados. Y, y dice que para que el espacio, en las barandas, que el espacio que no pase una esfera de 15 centímetros, ¿no? Acá me corrijo en lo que les dije anteriormente, les dije que la normativa, en la diapositiva anterior decía 13 centímetros y les dije que había bajado a 10, no, es más bien. Ahora lo permiten más espaciado, ¿no? Ahora hablan de una esfera de 15 centímetros, no puede pasar entre elemento y elemento de cierre. Y un tema muy importante es que tenemos que hacer una verificación de la isóptica en la primera fila. Entonces, tenemos muchas alternativas de diseño. Algunas alternativas nos van a permitir una visibilidad total, como es el caso de esto de cristal templado. Y algunas van a ser un poquito más complicadas a nivel de visibilidad. Entonces, dependiendo del nivel de visibilidad que me ofrezca esa baranda, yo puedo o no puedo contar con butacas sobre todo en la primera fila, ¿no? Porque conforme se va retrocediendo, se va ganando altura y la baranda deja de ser un elemento que interrumpe la isóptica, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que hacer la evaluación, ¿no? Oye, ok, yo estoy poniendo la baranda más barata que se me ocurra, la más sencilla, la más fácil de ejecutar. Sin embargo, ese diseño me obliga pues a que la primera fila de la tribuna no cumpla con la isóptica, ¿no? Entonces tengo que evaluar en qué medida hago un diseño de baranda un poquito más exigente, posiblemente un poco más costoso o significativamente más costoso en algunos casos, pero gano pues toda una fila de butacas, ¿no? Entonces, tengo que hacer un contrapeso ahí, ¿no? Claro, esto es lo más deseable es eso. Esto en Mirena se puede ver como, no está bien que lo diga, pero cómo despilfarraron el dinero en barandas transparentes. Lo digo porque en muchos casos pues las pusieron en lugares en los que no era necesario asegurar la isóptica, ¿no? Digamos, los asientos para ver el campo de calentamiento tienen barandas de cristal templado que me parecen completamente innecesarios, pero digamos, era el estándar, era mantener la ley de diseño, ¿no? Yo supongo que cuando hicieron el diseño, aún el proyecto no se encontraba pues con estas restricciones presupuestales que se hacen al final de la obra y que obligan pues a reducir algunos costos, ¿no? Entonces, sí, eso sí me parece un contrasentido y eso se lo digo como queja. Me parece un despropósito estar gastando en muchos casos en barandas completamente transparentes y carísimas en lugares donde no se necesitan y después al final de la obra estar, digamos, intentando reducir costos en temas que tienen que ver con muchas veces seguridad o accesibilidad, ¿no? Reduciendo al mínimo esos alcances y de repente no haciendo los ajustes necesarios en temas que no son necesarios, ¿no? Pero igual, son una opción y obviamente en muchos proyectos se los pueden permitir y en muchos posiblemente no, ¿no? Entonces luego tenemos la opción de mallas, tenemos la opción de elementos verticales intermedios, la opción de elementos horizontales intermedios
Y en este caso, pues estos elementos horizontales intermedios, uno, que no están cumpliendo con el tema de la esfera de 15 centímetros, y dos, pues que estos señores tubos que se están planteando, pues definitivamente van a interrumpir la visión de la primera fila, ¿no? Tal como está diseñado. Entonces, son opciones, se toma una u otra dependiendo pues del presupuesto del proyecto, la habilidad del proyectista, de varios condicionantes, ¿no? Que nos condicionan el diseño. Ahora abordaremos lo que son otros aspectos relevantes. Un tema importante, sobre todo para lo que son estadios de fútbol, buscar la separación entre sectores para evitar este tipo de situaciones. Hay situaciones muy lamentables, pues, en las cuales este tema de no tener adecuadamente sectorizadas las tribunas genera inconvenientes por justamente el encuentro, pues, de barras, de equipos opuestos, ¿no? Entonces, esto aplica para algunas disciplinas. Fútbol, definitivamente, no solo aquí en Perú, sino en muchas latitudes. Y esa exigencia se va reduciendo según la disciplina deportiva, conociendo la dinámica de esos deportes, ¿no? Entonces es importante eso no diseñarlo a ciegas, ¿no? O sea, empaparnos un poquito de la disciplina deportiva y de la dinámica de los espectadores en cada una de ellas. Luego, tener mucho cuidado con la distribución de butacas, pasajes transversales y bocatomas para que no suceda esto, ¿no? Estas locaciones definitivamente están ahí, van a ser seguramente contabilizadas como espacios para espectadores, pero nadie va a usar estas tribunas, ¿no? Y si alguien las usa es porque le regalaron la entrada o porque, no sé, era ingreso gratuito y ya no encontró otro sitio donde sentarse, ¿no? Pero nadie va a buscar ir a un evento a sentarse solo al costado de un pasaje transversal, ¿no? Y tener cuidado con esto también, que pasa mucho, muchas veces no se consideran los elementos estructurales cuando se hace el diseño de arquitectura, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer aquí básicamente es quitar esta butaca. Y posiblemente no solo esta, sino todas las que están acá al costado, porque seguramente, si bien van a poder ver hacia un lado del campo, no van a poder ver hacia el otro, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, no diseñar el aforo requerido con las justas, ¿no? Porque siempre puede ser que en el proceso de compatibilización los elementos estructurales empiecen a interrumpir la visibilidad del espacio. Ahora, este tema también del enrejado frente a la tribuna hacia el campo, la FIFA en sus manuales lo tiene prohibido, en su manual de diseño de estadios o de a veces de adecuación o las exigencias para organizar eventos lo tiene prohibido porque han habido muchos inconvenientes. Es un tema de seguridad súper importante, a veces no lo vamos a encontrar en la normativa general de seguridad, pero la experiencia internacional nos dice pues que este tipo de soluciones son peligrosas. Ahora, ¿qué sucede? Son peligrosas ante eventos excepcionales, como son estampidas humanas que hacen pues que la gente en muchos casos muera, fallezca, producto pues de aplastamiento cuando existen, digamos, algún disturbio dentro de la tribuna. Pero en el día a día, posiblemente la no existencia de estos elementos también genera una problemática de cara de los jugadores hacia el campo deportivo, ¿no? Cuando no tienes control desde la hinchada hacia, perdón, bueno, sí, la hinchada, los barristas, los espectadores, hacia los jugadores, ¿no? Entonces, tienes que hacer un contrapeso. Ahora, lo que yo recomiendo es que no se coloquen y que se busquen alternativas de solución. Entonces, los fosos no dejan de ser peligrosos. Los fosos fue otro tipo de solución que se busca, digamos, plantear para evitar este tema del acceso de los espectadores al campo, ¿no? También tienen sus inconvenientes porque si lo haces de una altura que no es lo suficientemente fuerte, igual pueden acceder. Y si lo haces con una altura demasiado pronunciada, también significan un riesgo, ¿no? Entonces, es un tema que cada vez que hemos hecho intervenciones o planificación de intervenciones en estadios siempre ha surgido un problema, ¿no? Las condiciones ideales son estas, ¿no? Son estas donde tienes, digamos, no tienes una obstrucción o un enrejado frente al campo y tienes pues el presupuesto obviamente para un evento, esto es obviamente un evento internacional, para tener esta cantidad de personal de seguridad exclusivamente dedicadas a controlar el acceso al campo, ¿no? Pero no todo evento se puede permitir esto, ¿no? O sea,
un estadio de provincia con un presupuesto de 10 millones no se puede permitir esto. Un diseño que no tenga esto controlado. Pero muy posiblemente también un estadio de provincia de 10 millones tampoco va a tener la problemática por la dinámica de los eventos que ahí se desarrollan, de que haya pues un exabrupto que requiera pues un control del acceso tan fuerte como para necesitar un enrejado, ¿no? Entonces, es un tema que yo no tengo la solución precisamente en la medida que es factible, porque, o sea, no tengo la solución porque no hay una solución universal, se tiene que ver el contexto del proyecto. El proyecto tiene recursos, está dirigido a eventos que manejan un presupuesto que permita el control de acceso de tribuna al campo. Existe otra solución alternativa, hay preexistencias que te obligan a, ¿no? Entonces, en muchos casos, se tiene que evaluar la situación particular para determinar en qué medida estos elementos se retiran completamente cuando existen. Yo particularmente, yo no los plantearía en el diseño de un estadio, ¿no? Aunque hay muchos casos en los que ya están así. Y un tema importante, las barandas, bueno, esto ya lo mencioné, forzosamente nos van a generar problemas de isóptica. Entonces, cuando nos generen problemas de isópticas, la solución, digamos, con tiempo pensada es, ok, plantea el diseño de tal forma de que no se genere un problema. Pero la solución que se presenta cuando estás en el diseño, que hay múltiples factores, hay un cronograma que cumplir, es no pongan asientos, no pongan butacas cuando tengan problemas de isópticas, ¿no? Porque finalmente van a ser espacios que no se van a usar. Entonces, la recomendación es aborden la isóptica y calculen un aforo un poquito superior al, al aforo requerido, porque cuando terminen de cerrar el diseño, muy posiblemente pierdan espacios, ¿no? Y cuando pierdan esos espacios, ustedes por cumplir con el aforo van a poner asientos o butacas donde los espectadores no van a ver. Entonces, esa es la solución final, ¿no? Y bueno, con eso cerramos este tema de tribunas para instalaciones deportivas. En otros módulos vamos a ver específicamente ya las butacas en detalle, las consideraciones que tenemos que tener para las butacas, y en otro módulo vamos a ver las consideraciones específicas para isópticas. Espero les haya sido de utilidad el contenido de este módulo.